La noche es una tela oscura tejida con los hilos de lo desconocido, y hay quienes, obligados por la vigilia, se convierten en sus testigos silenciosos. Ustedes, los que trabajan mientras el mundo se hunde en el sueño, son los guardianes de los umbrales, los centinelas de la penumbra, los veladores, los guardias nocturnos. Sus puestos son por naturaleza los altares de lo inexplicable. ¿En qué otro rincón del universo laboral se está tan cerca de ser el protagonista de las pesadillas que susurran en la oscuridad? Hoy la noche nos trae 6 relatos, historias de la vida real, recogidas del asfalto y la soledad de la madrugada, que se atreven a tocar la carne del terror. Y les advierto, la última historia es una semilla de pánico que se anidará en sus huesos. Los espejos de las tiendas vacías en el corazón de una metrópoli que duerme albergan más que reflejos de maniquíes congelados. Este vigilante recién llegado a la rutina del silencio y los ecos amplificados de un centro comercial pronto descubrió que los rumores de actividad paranormal no eran solo cuentos para asustar a los novatos. Al principio eran susurros apenas audibles, conversaciones apagadas que parecían filtrarse desde las entrañas de los locales cerrados, ecos descarriados de la vida diurna. Intentaba racionalizarlo, achacarlo a los sistemas de ventilación o a la resonancia de la ciudad exterior. Pero el silencio de la madrugada tiene una forma siniestra de revelar verdades que la luz del día esconde. La primera vez que la duda se transformó en certeza fue una noche de lunes, poco después de las 2 de la madrugada. Desde el pasillo superior divisó un movimiento fugaz en el piso de abajo, una silueta pequeña encorvada, que se deslizaba con una velocidad antinatural por el corredor vacío. Al principio el instinto fue de protocolo, la amenaza de un intruso. Bajó las escaleras, el sonido de sus pasos resonando en el vacío, decidido a interceptar al ladrón. La figura se escabulló hacia una de las grandes tiendas de ropa, sus escaparates amplios y puertas de cristal prometiendo una entrada fácil. Pero al llegar encontró todo herméticamente cerrado, sin rastro de forzamiento. Alumbró el interior con su linterna, y todo parecía en orden. Sin embargo, una perturbación sutil, un movimiento casi imperceptible, lo mantuvo en vilo. Revisó las entradas. Ninguna había sido violada. Ninguna alarma había sonado. Para dejar constancia, como era su deber, tomó una fotografía de la fachada de la tienda con su celular, asegurándose de que las puertas estuvieran intactas y los maniquíes en sus puestos. Siguió su recorrido, pero la sensación de ser observado se hizo insoportable. Se giró. Nada. Tomó otra foto, por si acaso. Al entregar su reporte a la mañana siguiente, le mostró las imágenes a su supervisor. La primera foto era normal. La segunda reveló lo imposible. En la segunda fotografía, uno de los maniquíes antes inmóvil, había girado la cabeza. Su mirada fija, ahora se dirigía directamente hacia donde él había estado parado. No había explicación lógica, ni alarmas activadas, ni registros de acceso, nada. Sus compañeros bromearon, hablando de sombras o de Photoshop, pero él sabía la verdad. La sensación de que algo se había movido dentro de esa tienda, algo vivo, o que había estado vivo, era demasiado real. La figura corriendo, la mirada del maniquí, esos fantasmas visuales lo acompañaron durante los meses restantes. Un recordatorio constante de que en la quietud de la noche no estaba solo. Nancy, con la voz teñida por la familiaridad y el escalofrío, comparte una historia que trasciende lo personal. Un relato que obligó a su padre a colgar su linterna y su placa de velador después de una década de servicio en un desguace de autos. Imaginen un yunque, un cementerio de metal retorcido y oxidado a las afueras de la ciudad. Un lugar donde la carretera es un hilo de luz lejano, y la parte trasera se pierde en un mar de colinas desoladas. Un agujero negro donde el viento susurra secretos antiguos. Este era el dominio de su padre, un hombre que conocía cada crujido del metal, cada suspiro del aire, distinguiendo lo normal de lo anómalo con la precisión de un cirujano. Fue una noche de invierno, el aire cortante y seco. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, mientras realizaba su ronda rutinaria entre los esqueletos de automóviles, algo captó su atención en la parte trasera. Un silencio inusual, una quietud que no encajaba con el habitual crujir del metal o el silbido del viento. Decidió expandir su perímetro, saliendo del yunque para rodear por el camino de tierra que serpenteaba en la oscuridad. Fue allí, en la más profunda negrura, donde vio una figura. No era un ladrón intentando trepar la barda, sino alguien que arrastraba los pies, moviéndose lentamente por el camino desierto. Un camino que, en ese paisaje desolado, no llevaba a ninguna parte. Al principio pensó en un viajero perdido, un alma extraviada por el alcohol.
Levantó su potente linterna enfocando la figura. Era un hombre delgado, sucio, descalzo. Su ropa hecha jirones se arrastraba por el polvo ocultando sus pies. Las manos colgaban flácidas, casi huesudas. Lo más aterrador era su indiferencia a la luz, no reaccionaba. Mi padre le gritó: compa, ¿qué anda haciendo ahí? Silencio, repitió la pregunta, 2, 3 veces. Nada. El hombre seguía avanzando arrastrando la tela raída contra el suelo. Mi padre lo siguió en su cuatrimoto hasta llegar a una zona cubierta por las cámaras de seguridad. Allí, con un poco más de confianza, apagó el motor. Se aferró a su macana y se acercó, la lámpara temblando en su mano no solo por el frío. El aire en esa zona, detrás del yunque, se sentía diferente, cargado de una quietud antinatural. El viento no silbaba, sino que gemía entre las colinas. Los reflectores del yunque solo alcanzaban a iluminar unos pocos metros. Más allá la oscuridad era absoluta. Cuando estuvo a pocos pasos, el hombre se detuvo, como si recién se diera cuenta de su presencia. Lentamente, muy lentamente, volteó. La luz de la linterna iluminó un rostro seco, la piel pegada al hueso. Las cuencas de los ojos parecían vacías. La boca se retorcía en una mueca que no era ni una sonrisa ni un grito de dolor, sino algo intermedio. Todo en él, la piel, la ropa, su forma de moverse, parecía emanar de la tierra, como si hubiera sido desenterrado hacía años. Mi padre retrocedió, corrió, saltó a la cuatrimoto y aceleró sin mirar atrás, el terror impulsándolo hacia la seguridad de la reja. Cuando llegó la policía, recorrieron el camino de terracería buscando huellas, restos, algo. No encontraron nada. En las cámaras de seguridad solo se veía a mi padre en su ronda. Ni una sombra, ni una figura a lo lejos. Los policías emitieron un reporte informal, sabiendo que era imposible abrir una investigación oficial. ¿Un hombre sin ojos en un camino desolado? Buscaron tumbas clandestinas, fosas, restos, nada. Para mi padre esa fue la revelación definitiva. La prueba irrefutable de que los horrores que acechaban en la noche eran reales. Poco después, se jubiló. La visión de aquel rostro desenterrado se grabó en su memoria, un fantasma perpetuo que lo obligó a abandonar el silencio de la guardia nocturna. Las luces parpadeantes de los depósitos de microbuses, esos santuarios de metal y caucho al final del día, guardan sus propios secretos. Julián nos trae la historia de su abuelo, un maestro jubilado que en busca de ingresos adicionales, se convertía en velador interino. El depósito era un terreno cercado, una pequeña caseta en la entrada y al fondo, una maraña de vehículos de transporte público alineados, esperando la siguiente jornada. En las noches de invierno el lugar se sumía en un silencio apenas interrumpido por el crepitar de las fogatas improvisadas de los veladores y el murmullo del viento. Una noche, casi las 12, el último chofer entregó su unidad, se despidió de mi abuelo y se marchó. Mi abuelo quedó solo, revisando que todo estuviera en orden. Fue entonces, al voltear hacia las filas de microbuses estacionados, que la vio, sentada en el penúltimo asiento de una de las unidades más cercanas, una figura femenina. No era una sombra, no era un bulto, era claramente una mujer, con el cabello largo y blanco, la cabeza inclinada, como si esperara o durmiera. El corazón le dio un vuelco. Pensó en un intruso, alguien con malas intenciones. Corrió tras el chofer que se marchaba, interceptándolo justo cuando subía a su auto. Oiga, se quedó alguien en un microbús, una mujer hasta atrás. Écheme la mano para ir a sacarla. El chofer lo miró con una calma inusual. Ah, no se preocupe, don, le dijo. Ya sé de quién habla. Eso es algo que se ve aquí a veces, pero no le va a pasar nada. Nomás no se le quede viendo directamente. Déjela en paz. Cuando dé su ronda, nomás no vea para la unidad. Ahí, déjela. Mi abuelo, desconcertado pero sin entender, regresó al depósito. El frío de la madrugada se sentía más intenso. Se sentó frente a la fogata, intentando calmarse, pero la imagen de la mujer en el microbús lo atormentaba. No quería darle la espalda. Se acomodó de modo que pudiera ver la unidad. Los minutos se arrastraban, pero la necesidad de mirar, de asegurarse, se volvió insoportable. Finalmente levantó la cabeza hacia el microbús. La mujer seguía allí, inmóvil, pero esta vez, ella también lo miraba. Mi abuelo sintió como se le helaba la sangre. En la oscuridad del vehículo los ojos de la mujer brillaban como los de un animal, fijos, directos hacia él. El miedo fue tan intenso que sintió que el corazón se le saldría del pecho. Buscó sus pastillas para la presión, se levantó de golpe, retrocedió hasta la puerta principal, y se quedó allí, temblando, toda la noche, envuelto en una cobija.
No se atrevió a mirar de nuevo. Al amanecer, cuando llegaron los primeros choferes, mi abuelo les contó lo sucedido. Con naturalidad le dijeron: «Mire, ya le tocó verla en su primera noche. Esa historia más que de miedo es triste». Le explicaron que años atrás una mujer mayor había fallecido en ese mismo microbús. Regresaba a casa acotada y se quedó dormida en el último asiento. Nadie se dio cuenta de que había muerto. La unidad continuó su ruta recogiendo y dejando pasajeros mientras ella viajaba sin vida en la parte trasera. El chofer solo se percató de su presencia al llegar al depósito cuando la encontró fría. Desde entonces algunos veladores y choferes aseguran verla, no como una aparición agresiva, sino como un espectro que sigue esperando llegar a su destino. En la entrada del depósito, junto a la caseta, hay un pequeño altar con veladoras y flores marchitas. Es para ella. Mi abuelo, incluso años después, todavía tiembla al recordar esa madrugada, el miedo aún visible en sus ojos. El camino del camionero es una odisea solitaria, un laberinto de asfalto y sombras donde las horas se desdibujan y la fatiga se convierte en un compañero peligroso. Las historias que surgen de estas rutas son de un terror crudo, visceral, nacidas de la inmensidad de la noche y la fragilidad humana. Imaginen la soledad de kilómetros y kilómetros de carretera desierta, solo el ronroneo del motor y el chirrido ocasional de algún metal, la única compañía el reflejo de sus propios ojos en el espejo retrovisor, luchando contra el sueño y los susurros que la noche insinúa. Un camionero, un hombre curtido por incontables viajes, compartía una experiencia que lo marcó para siempre. En una ruta particularmente remota, en medio de una noche sin luna, se detuvo en un área de descanso desolada. Apenas un par de luces parpadeantes en la inmensidad. La quietud era absoluta, un silencio tan denso que se sentía como una presencia. Al bajar para estirar las piernas, escuchó un sonido, un raspado suave, rítmico, proveniente de la parte trasera de su tráiler. Al principio, lo ignoró, atribuyéndolo al viento o a algún animal, pero el sonido persistía, cada vez más claro, más intencionado. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, agarró su linterna y rodeó el vehículo. La luz danzó sobre el metal frío, revelando nada. Sin embargo, el raspado continuaba, ahora justo detrás de la cabina. Se dio la vuelta, apuntando la linterna hacia el techo del remolque. De repente el sonido se detuvo, y en ese instante de silencio abrupto, una figura se dejó caer del techo, aterrizando con un impacto sordo sobre la plataforma. Era un hombre, sucio, con una mirada vacía y salvaje, aferrado a una especie de herramienta oxidada. Antes de que el camionero pudiera reaccionar, el desconocido se abalanzó sobre él, no con la intención de robar, sino con una furia descontrolada, gritando incoherencias que resonaban en la noche. La lucha fue desesperada. El camionero, más grande y fuerte, logró esquivar los golpes torpes, sintiendo el roce del metal oxidado cerca de su piel. En un momento de oportunidad empujó al agresor hacia un costado, haciéndolo caer pesadamente. Luego, sin pensarlo dos veces, se subió a su cabina, puso el motor en marcha y aceleró a toda velocidad, dejando atrás al hombre y al misterioso raspado que lo había llevado a la superficie. Llegó al siguiente pueblo al amanecer, temblando, con rasguños en brazos y cara, la imagen del rostro desesperado del atacante grabada en su mente. Días después, al revisar su tráiler, encontró marcas profundas en el techo, como si alguien hubiera estado raspando el metal durante horas, intentando abrirse paso desde arriba. En otra historia, un conductor experimentado se encontraba atravesando una región montañosa, las curvas cerradas y la niebla densa creando un ambiente claustrofóbico. A medida que ascendía por un tramo particularmente aislado, notó un vehículo detenido a un lado del camino, con las luces de emergencia parpadeando. Siguiendo su instinto de precaución, redujo la velocidad y se detuvo a una distancia prudencial. Al asomarse por la ventanilla, vio a una mujer joven junto al auto averiado, haciendo señas desesperadamente. Parecía angustiada, al borde del llanto. A pesar de la inquietud que sentía, decidió bajar, pero con cautela. Se acercó lentamente preguntándole si necesitaba ayuda. La mujer, con la voz temblorosa, explicó que su auto se había quedado sin gasolina y que su celular no tenía señal. Le pidió si podía llevarla a la próxima estación de servicio. Algo en su mirada, una mezcla de desesperación y algo más, algo sutilmente perturbador, hizo que el camionero dudara. La noche era oscura, el lugar aislado, y una advertencia antigua resonaba en su mente: nunca confiar en las apariciones. Mientras se preparaba para negarse, la mujer dio un paso más cerca,
su rostro iluminado fugazmente por las luces del tráiler. En ese instante el camionero vio algo que lo heló hasta los huesos. Detrás de ella, en el asiento del conductor de su auto, había una silueta inmóvil, oscura, apenas visible en la penumbra. No era una sombra, sino algo más sólido, más amenazante. La mujer, al notar que él la miraba fijamente, dio un respingo y su expresión cambió, de angustia a una sonrisa helada y antinatural. «No te preocupes», susurró, su voz ahora grave y gutural. «Él te ayudará». El camionero no esperó a ver qué sucedía. Se dio la vuelta, subió a su cabina y aceleró, sintiendo la mirada de ambos viva y muerta clavada en su espalda. Las autopistas nocturnas son arterias de soledad, y a veces lo que late en su oscuridad no es vida, sino un eco de lo que fue. Un camionero, en su ruta habitual por el desierto, se encontró de repente con un espejo de otra época, un viejo camión de antaño, impecablemente conservado, que circulaba a la misma velocidad que él, a pocos metros de distancia. Lo extraño era que el camión parecía vacío, sin conductor visible tras el volante, y su pintura, aunque brillante, tenía un brillo opaco, como de otra era. Decidió adelantar, curioso y un poco nervioso. Al pasar junto a él intentó ver el interior, pero estaba sumido en una oscuridad impenetrable. Sin embargo, al llegar a la altura de la cabina, sintió una ráfaga de aire helado que emanaba del interior. Un frío que nada tenía que ver con la temperatura exterior, y por un instante creyó ver una figura translúcida sentada al volante. Una silueta pálida y etérea que lo observaba con ojos vacíos. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la fatiga y a las sombras, pero el camión fantasma lo siguió, manteniéndose a su lado durante kilómetros, hasta que de repente, sin previo aviso, pareció desvanecerse en la niebla. El camionero, exhausto y perturbado, siguió su camino, pero la imagen del camión sin conductor y el frío sobrenatural quedaron grabados en su memoria, un recordatorio de que en la vasta extensión de la noche, hay presencias que desafían la lógica y el tiempo. Y así, entre el rugido de los motores y el silencio de las estrellas, los camioneros se convierten en narradores involuntarios de lo inexplicable. Sus historias son advertencias susurradas en la oscuridad, fragmentos de terror real recogidos en los rincones más sombríos de nuestras carreteras. ¿Cuántos de estos encuentros se pierden en la inmensidad de la noche, sin testigos, sin explicación? ¿Cuántas almas perdidas siguen atrapadas en sus rutas eternas? Escribe en los comentarios, yo me atrevo, si lograste escuchar el relato hasta el final. ¿Qué parte te dio más miedo? Suscríbete para más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Únete a esta comunidad de almas que buscan terror real.